Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a esta charla o bienvenida a esta charla, Roger Ovalle, Conversaciones con Sabor a Oportunidad. En esta charla vamos a hablar sobre la inteligencia artificial aplicada en los negocios. Vamos a hacer un recorrido un poco sobre las definiciones, sobre lo que entendemos de inteligencia artificial, algunos ejemplos cotidianos en los cuales la inteligencia artificial la podemos ver eh, en nuestra vida diaria y cómo nos generan actualmente valor. Vamos a explorar un poco realmente los miedos que tenemos acerca de la inteligencia artificial en el ámbito propiamente su sustitución. Adicionalmente, vamos a revisar de alguna manera cómo algunas empresas han logrado usar la inteligencia artificial para complementar a la inteligencia de los humanos, en una inteligencia aumentada. Y finalmente, vamos a empezar a explorar cómo estructurar un proyecto de inteligencia artificial de tal manera que nos genere valor para el negocio. Finalmente, les contaré cuáles son los siguientes pasos que podrías dar para en este camino de convertir la inteligencia artificial en una ventaja competitiva para tu negocio. Así que, antes de empezar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Roger Ovalle, tengo 33 años. Me pueden encontrar en estas redes sociales, en LinkedIn, Twitter, Roger Ovalle. Suelo compartir mucha información relacionada con el mundo de los negocios en general. Mi profesión es como administrador de empresas. Siempre me llamó la atención eh, toda la temática relacionada con planeación estratégica, especialmente cómo ayudar a tomar mejores decisiones de negocio. Esto me llevó indudablemente a aprender de varios temas como innovación y gestión de conocimiento y tener varias experiencias en distintos tipos de empresas, tanto gubernamentales como privadas. También he tenido la oportunidad de ser emprendedor y desarrollar sistemas con herramientas no-code y finalmente usar el poder de los datos para ayudar a construir historias así, que soportan análisis y sobre las cuales ayudar a empresas a tomar decisiones. Así que empecemos con esta charla. ¿Qué es inteligencia artificial? Quiero que te preguntes por un momento. Seguramente has escuchado mucho el concepto de inteligencia artificial, pero ¿qué es inteligencia artificial para ti? Y una vez que lo has respondido, esto es lo que te puedo contar de lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial tiene muchas definiciones, dependiendo del experto que hables o el enfoque un poco de investigación que se tenga, vas a encontrar múltiples definiciones. Pero en términos generales, podríamos tratar de enmarcarla en qué es la ciencia y la ingeniería de hacer que computadores se comporten de manera que hasta hace poco eran reservadas para la inteligencia humana. Y es una definición que no es estática, sino que evidentemente va a ir evolucionando con el tiempo y ha venido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, en 1950, de alguna manera, muchas personas pueden haber considerado una calculadora como una especie de inteligencia artificial. Sin embargo, hoy eso sería como un ejemplo que no aplicaría. Una aproximación, una metáfora muy interesante que leí, que la dio Andrew Ng, que es uno de los mayores, una de las personas más reconocidas en este campo a nivel mundial, es que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. La compara con la electricidad. Tiene el potencial de transformar todos los sectores y crear un ingente valor económico. Solo quiero que pensemos en el poder que la electricidad nos brindó. Por ejemplo, sin la electricidad no tendríamos la posibilidad, por ejemplo, de tener rascacielos porque los ascensores no subirían. Y si tomamos esa misma metáfora y si vemos que la inteligencia artificial puede ser realmente una especie de nueva electricidad, pues es una nueva electricidad para nuestra mente, llevar a construir torres de conocimiento inmensas sobre las cuales podamos evidentemente hacer mil cosas si tenemos la creatividad y la voluntad y obviamente la mente abierta para realizarlo. En nuestra vida diaria podemos encontrar inteligencia artificial de muchas formas. Por ejemplo, si tienes una app seguramente bancaria, por ejemplo en Colombia con un X, al registrarte seguramente esta va a buscar reconocerte facialmente para establecer una identidad contigo. Esta es una aplicación de inteligencia artificial. O por ejemplo, hay empresas, por la necesidad que sea, que mucha información se toma a mano y esta información digitalizarla
posteriormente por humanos sería muy costoso, muy lento y muy dado a generar errores. Básicamente, existen hoy lectores de los manuscritos y que se pueden programar para que extraigan datos escritos de forma manuscrita a ciertos formatos. Por ejemplo, un lector de facturas. También tenemos la posibilidad de hacer clasificación de objetos en tiempo real. Entonces acá puedes ver un video donde en tiempo real se está clasificando un señor, un perro, una guitarra. Pero quiero que veamos un ejemplo más allá de una aplicación práctica que aumenta el valor para el negocio. Por ejemplo, tú ves algún partido de tu deporte favorito, fútbol, básquetbol, tenis, etc. Y generalmente, como son espacios encuadrados donde hay objetos publicitarios, por ejemplo, vallas, que siempre están presentes, tu percepción es de que seguramente lo que estás viendo allí es lo que realmente está en el escenario deportivo. Y la verdad es que han habido, de alguna manera, en algunos casos, especialmente para partidos, por ejemplo, de fútbol que tienen un gran cubrimiento mundial, donde este reconocimiento de objetos permite identificar dónde están esas vallas publicitarias y cambiar la imagen de acuerdo al país donde se está transmitiendo la señal en tiempo real. Imagínense cómo esta simple aplicación de inteligencia artificial crea más valor comercial a un mismo evento. También tenemos el reconocimiento de voz, que seguramente lo habrás usado con tu teléfono celular, ¿no? Sea iPhone, sea Android, con Siri o con Google Home o con Alexa, que tienen la capacidad de entendernos y respondernos y de hecho realizar acciones en la medida que interpretan lo que decimos. También el mercado financiero. Mucho del mercado financiero hoy funciona gracias a la aplicación de inteligencia artificial. eh, Acciones de compra, venta, etcétera. De hecho, han habido ocasiones que precisamente por darle tanto poder a la compra y venta automática de diferentes títulos valores en la bolsa de valores, que en algunos casos la bolsa ha tenido comportamientos que nadie se esperaba y que de alguna manera han podido generar nerviosismo. También, en algo tan básico como por ejemplo corregir tu gramática, hay aplicaciones que básicamente, dependiendo el objetivo que tú estés teniendo al escribir, logran entenderlo y te van haciendo sugerencias de manera inteligente que hacen que, por ejemplo, al escribir en inglés pueda sonar, por ejemplo, más profesional o con determinado tono de voz o con determinado énfasis. Como puedes ver, la inteligencia artificial, de alguna manera, poco a poco se ha venido instaurando en nuestras vidas y sin darnos cuenta hemos venido a ser muy dependientes de la misma. Y en general, ¿por qué pasa esto? Porque la inteligencia artificial ha tendido a ser cada vez mejor que nosotros realizando distintas tareas cada vez que nos comparamos contra ellas. Por ejemplo, ¿en qué es excepcionalmente mejor respecto a nosotros? En los juegos. En juegos, por ejemplo, el ajedrez fue uno de los primeros hitos de la inteligencia artificial, lograr que una inteligencia artificial venciera al mejor jugador de ajedrez del mundo. Juegos un poco más que requieren análisis de más escenarios, un poco más complejos como Go, hoy día también la inteligencia artificial ha logrado superar al mejor de los humanos en este sentido. Jeopardy, que tiene que ver con la capacidad de responder evidentemente preguntas de conocimiento y cultura general de una manera más rápida y acertada, evidentemente nos gana. Y póker incluso virtual, la capacidad, el póker es un juego que típicamente lo asociamos con la capacidad de engañar, ¿no? Con la capacidad de esconder incluso nuestras propias posibilidades y de alguna manera llevar a que otros cometan errores. En ese sentido, la inteligencia artificial también han habido experimentos, tanto en juegos presenciales como virtuales, donde ha tenido la capacidad de ganarnos. Y en general, el mercado financiero es como lo acabamos de ver. En general, no hay fondo de inversión que de alguna manera no dependa de la inteligencia artificial para tener una ventaja competitiva en la forma como hacer inversiones. Evidentemente habrán algunos que lo harán seguramente con análisis un poco más conservadores, pero otros que de alguna manera le apuestan más a esas tecnologías o buscando tener mayor rentabilidad. ¿En qué es mejor respecto a nosotros la inteligencia artificial? Realizando tareas específicas, por ejemplo. Por ejemplo, eh,
una persona que se dedique a mirar radiografías, ¿sí? Todos los días, un experto, un médico, mirar radiografías para tratar de identificar, por ejemplo, algún tipo de neumonía, algún tipo de cáncer de pulmón, eh, probablemente va a sufrir agotamiento físico en algún momento y su productividad va a tender a bajar. Como esto no le pasa a una máquina y simplemente puedes entrar a una máquina para que pueda identificar, por ejemplo, estos problemas en las imágenes de radiografías, pues evidentemente su productividad va a ser más alta y más constante, claro, dependiendo mucho de los datos con los que se entrene y los modelos con los que se entrene, pero en general su productividad va a tender a ser más alta. Entonces, si son tareas específicas, generalmente siempre van a ser mejores que nosotros. Por ejemplo, analizando información desestructurada. En el campo médico, por ejemplo, que hay una cantidad de investigaciones todos los días, porque todos los días tenemos que aprender más de nuestro cuerpo humano, por ejemplo, de una gran cantidad de enfermedades que todos los días van apareciendo por todos estos cambios ambientales que sugerimos, hay mucha investigación. Difícilmente hay pocas personas en el mundo que tienen la capacidad de abstraer toda esta información y finalmente convertirla en forma útil para crear medicamentos, para establecer tratamientos, etc. Hoy día hemos avanzado en el campo del procesamiento del lenguaje natural a literalmente entrenar modelos que retoman y retoman información de enciclopedias, papers, gran cantidad de información y desestructurar toda esa información para lograr hacer conexiones entre conceptos que antes, pues evidentemente una sola persona podría hacerle de alguna manera difícil hacerlo por la cantidad de tiempo y reflexión que eso requeriría. Con estos sistemas estamos haciendo que el descubrimiento de nuevas posibilidades médicas sea mucho más rápido. Y esto también tiene mucha aplicación propiamente en la construcción de los medicamentos. ¿En qué son tan buenos como nosotros? Reconociendo caracteres, ¿no? De alguna manera, si alguien escribe algo y lo escribe de una manera un poquito garabateada, no hace el esfuerzo y lo entiende, de alguna manera, la inteligencia artificial en este tipo de aplicaciones suele tener una misma eficiencia que nosotros en clasificar imágenes. Evidentemente, suele tener una comparación muy similar a nosotros. En reconocimiento de escritura a mano, que está muy relacionado con el reconocimiento de caracteres con la lectura y el reconocimiento de rostros. ¿Y en qué definitivamente no es tan buena con nosotros? En brindar contexto, ¿sí? Por ejemplo, si tomas una foto de una imagen en un parque donde hay niños saltando con un balón al lado y hay una mujer, un hombre, ¿sí? Probablemente lo que hace hoy día la inteligencia artificial es decirte, sí, allá hay árboles, tantos árboles, extrae qué cantidad de niños, probablemente te dará la edad de los niños, balón, todo lo demás, pero difícilmente dará un contexto más en forma de historia, como no, eso parece ser una familia que está en un día de atardecer, en lo cual están disfrutando, probablemente celebrando un cumpleaños y los niños están felices. Todo ese tipo de contexto es difícil hoy día para las máquinas abstraerlo de algo, por ejemplo, como una imagen. Diferente a las redes sociales, donde las redes sociales, que es el medio natural donde la inteligencia artificial la hemos entrenado, pues evidentemente tiene mejores capacidades allí. Pero puntualmente en este tipo de escenarios, los carros autónomos, aunque hoy los carros autónomos, wow, realmente están muy bien entrenados y uno podría decir que hasta conducen mejor que un humano, lastimosamente no podemos confiar en su viabilidad al 100% y hay un aspecto muy importante y es porque carecen de un rasgo ético, carecen de alguna manera de lo que podríamos denominar nosotros mismos como una conciencia. Y precisamente por no tenerlas, pues es difícil asignarles responsabilidad. En ese sentido, hoy día conducir, por ejemplo, es más fiable que lo haga un humano que lo haga una máquina basada en inteligencia artificial. Y las traducciones, aunque seguramente tú usas Google Translate probablemente y vas a ver que realmente en general hace unas traducciones realmente interesantes y buenas, no siempre nos brindan la mejor interpretación. Por ejemplo, hay palabras, dependiendo cómo hayan sido entrenados estos sistemas, que si tú escribes en un idioma, en inglés, médico o enfermera, de alguna manera, por ejemplo, una traducción al español, de alguna manera tendería a llamar médico, como el sesgo que me acaban de ver, llamar médico y no reconocería que hay médicas. Lo mismo que
ya Nurs lo asociaría inmediatamente con que está hablando de alguien en femenino y no que podría ser alguien masculino. Entonces los sesgos que propiamente nosotros tenemos han sido cargados de inteligencia artificial y puntualmente en el tema de traducciones tenderían a cometer muchos errores y por eso es más fiable contar con la traducción de un profesional. Hasta este punto posiblemente todo lo que te he dicho te esté haciendo sentir como que la inteligencia artificial realmente es sinónimo de la sustitución del ser humano. Y no te voy a negar que no. Evidentemente hay situaciones donde evidentemente nos va a sustituir. Pero me gustaría que nos enfocáramos en la otra parte, en que realmente la inteligencia artificial puede ser también el sinónimo de aumentar nuestra propia inteligencia. Pero, ¿qué es inteligencia? La inteligencia, buscando una definición en el diccionario de la RAE, básicamente es la capacidad de entender y comprender y la capacidad de resolver problemas. Y si hablamos de que la inteligencia artificial puede aumentar nuestra inteligencia, significa que aumentará nuestra capacidad para entender y comprender los problemas. Por ejemplo, temas tan complejos como el cambio climático o de la capacidad de resolver los problemas. Que una cosa es comprender y de alguna manera entenderlos y otra cosa es de generar soluciones. Y en ese sentido la inteligencia artificial también puede ayudarnos bastante. Y no lo digo de manera idealista, de hecho ya ha pasado. Les voy a mostrar un par de ejemplos. Por ejemplo, ¿se imaginan que una inteligencia artificial, y miremos con un ejemplo algo banal, de alguna manera te ayude a ganar una apuesta? Pues mira, aplicando una técnica asociada con inteligencia artificial, que es la inteligencia de enjambre, eh, básicamente esa inteligencia ayudó a que los humanos pudieran predecir cuáles eran los primeros 4 lugares que iba a haber en una carrera de caballos, en un evento que era muy, pues obviamente muy importante y muy llamativo, pues en este campo deportivo. Básicamente, ¿cuál sería la probabilidad si una persona individualmente intentara atinarle a los 4 finalistas? La probabilidad sería de 1 a 540, muy baja. Cada participante debería apostar $20. O sea que técnicamente su probabilidad de ganar es muy baja, es muy probable que perdiera sus $20, pero si gana, pues realmente sería un botín muy, muy interesante. Entonces, cuando se aplicó inteligencia artificial de tal manera que ayudar a esas personas a llegar a un consenso sobre cuáles serían los 4 finalistas, este consenso hizo que estas 11 personas que participaron, esos 20 participantes que participaron, tuvieran, acertaran en conjunto. Y cada uno se llevó $11,000 solo con 20 de apuesta. ¿Qué hizo la inteligencia artificial de nuevo? Se enfocó en el consenso. No fue nada democrático, se enfocó en el consenso, entendiendo básicamente señales que indicaban convicción, por ejemplo, en personas que no necesariamente estaban en el mismo lugar, sino en diferentes partes del mundo. Y a través del entendimiento de estas, digamos, de la fuerza con la que, por ejemplo, se escogió una opción, de otros datos que no son tan evidentes para nosotros, lograba generar el consenso entre ellos. Y todos los participantes atinaron. Otro ejemplo que me parece muy interesante es precisamente en algo como la agricultura. En la agricultura hay problemas evidentemente relacionados en el modo como cultivamos, que tiene sus trade-offs, su costo de oportunidad, pero también hay un punto muy importante y es en la aplicación de pesticidas. Una mala aplicación de pesticidas hace que en general una cosecha, pues, digamos, pueda estar de alguna manera muy contaminada, por eso siempre hay que lavarla, siempre que la traemos del supermercado y desinfectarla. Y por el otro lado, hace que pierdan dinero los agricultores. Esta empresa, quiero que miren este video, usó la inteligencia artificial con ese fin. Básicamente lo que hizo fue crear una máquina, un tractor, que está viendo constantemente las plantas y solo agrega el pesticida donde identifica mala hierba, ¿no? Y que afecte la cosecha. Entonces, ¿qué se gana con esto? Los agricultores gastan demasiado dinero en pesticidas, les ayuda a reducir bastante. Segundo, aumenta la precisión
de aplicar el pesticida en un 95%, por lo cual no dañas el alimento que finalmente los humanos vamos a consumir. Y tercero, una externalidad importante es que las fuentes acuíferas que están en el subsuelo van a ser menos impactadas por la contaminación de estos pesticidas. Así que al aplicarlos directamente, al reducir la cantidad de pesticidas que damos a la tierra, hacemos que la tierra se vuelva más fértil también. Y tercero, se me pareció muy interesante. Mira, Circle Up es una empresa ubicada en San Francisco, California. Básicamente es como una especie de fondo de inversión y entraron unos algoritmos con el objetivo de, conectando muchos puntos, identificar aquellos productos que no estaban siendo lo suficientemente valorados por el mercado en ese momento, pero tienen todo el potencial de ser exitosos. Y de esta manera, este algoritmo básicamente identificó a una marca que venía de la India, que recientemente estaba entrando al mercado estadounidense, y que su propuesta de valor era básicamente traer miel que se generaba en abundancia de manera orgánica, de manera natural, en un bosque en la India. Y que obviamente toda esta miel la extraían algunas poblaciones indígenas y autóctonas, y esto les generaba evidentemente calidad de vida para ellos. Pues esa inteligencia artificial, a identificar ese potencial, le recomendó al fondo de inversión, oiga, tienen que hablar con estos fundadores, con esta startup, con estos empresarios e invertir en ellos. Y hoy día, precisamente porque hay mucha abundancia de esta miel que se da en este bosque, prácticamente 650 familias autóctonas de este bosque remoto en India han aumentado sus ingresos y han aumentado su calidad de vida. Y la inteligencia artificial ayudó a conectar dos puntos que aparentemente eran desconexos, que como humanos era difícil conectarlos, pero que finalmente terminó generando una oportunidad que benefició a muchos. Así que, tres conclusiones que hay hasta este momento. Prácticamente en la actualidad hay experimentos y proyectos con buenos resultados en prácticamente cualquier actividad que como humanos hayamos realizado, y esos proyectos obviamente son proyectos de inteligencia artificial. Entonces, lo primero es, cualquier tarea que hagas de alguna manera, siempre trata de preguntarte, bueno, ¿existe algo en inteligencia artificial que ya lo esté realizando? ¿Y de qué manera, al encontrarlo, se me puede ayudar a aumentar mi capacidad para comprender o entender o para resolver problemas? Eh, Definitivamente hay que entender que la inteligencia artificial hoy es mejor que nosotros en muchos aspectos. Confiamos en ella consciente o inconscientemente y dejamos que tomen decisiones por nosotros en muchos aspectos. Pero también hay áreas donde definitivamente no son tan buenos en brindar visión, en brindar dirección, en comunicar, en coordinar, ¿sí? En brindar un aspecto ético, que es lo que nos resalta como humanos y es donde deberíamos enfocar nuestro objetivo, ¿sí? Y en últimos, como les decía, cuando la visión, la creatividad y el liderazgo humano se combinan con la capacidad que brinda la inteligencia artificial, generamos esta inteligencia aumentada. Cuando usamos la inteligencia artificial de alguna manera simplemente como una solución, sin realmente imprimirle más allá de lo que nos hace como humanos, nos va a terminar sustituyendo. Así que, ¿cómo estructurar un proyecto de inteligencia artificial? En primer lugar, para estructurar un proyecto de inteligencia artificial tenemos que entender la diferencia entre tres conceptos que están relacionados y que se suelen confundir. Hay tres conceptos: inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Inteligencia artificial hace referencia a sistemas que imitan el pensamiento y las acciones humanas. Machine learning o aprendizaje de máquina hace referencia a sistemas que aprenden basándose en grandes cantidades de datos. Entonces, una cosa es aprender. Es como si tú, por ejemplo, aprendes todo un tema y lo dejas solo en tu cabeza. Eso es machine learning. Cuando tú decides usar ese conocimiento para tomar decisiones o realizar acciones en el mundo real, estás aplicando inteligencia. La gente puede pensar que tienes una inteligencia que has desarrollado. Entonces, ahí es la metáfora para hacer inteligencia artificial. Y Deep Learning es una subrama del aprendizaje de máquina, el aprendizaje automático de máquinas, que son sistemas que funcionan como redes neuronales sin guía humana. Entonces, básicamente, aquí el campo de estudio es, evidentemente, cómo de alguna manera aprender de nuestra estructura cerebral para brindarle de alguna manera esa estructura cerebral también a las máquinas, bajo el concepto de neuronas, ¿no?
Y acá hay todo un campo y una gran cantidad de investigación alrededor que puede haber. Entonces, centrémonos en cómo crear proyectos de inteligencia artificial. Al fin y al cabo, un proyecto de inteligencia artificial se basa en el propósito de que nos ayude a tomar decisiones de negocio o a realizar acciones de manera autónoma. Y entonces, el primer punto por el que debemos empezar es por saber claramente el problema de negocio que queremos lograr. Tenemos que definirlo, tenemos que cuantificar el valor que nos va a entregar para el negocio, quiénes son las partes interesadas que van a ser impactadas tanto positiva o negativamente con ese proyecto, darle una prioridad y establecer qué tanto estamos dispuestos a invertir. Esto es lo que llamamos establecer un problema de negocio. Y una vez que tenemos claro el problema de negocio, tenemos que también entender cuáles son los datos que tenemos, ¿no? Todos esos datos pueden ser de disponibilidad, ¿no? ¿Qué disponibilidad tenemos? ¿De dónde provienen esos datos? ¿No? Si entendemos realmente su origen, ¿qué seguridad requieren esos datos? Si hay tal vez leyes que debemos cumplir o no cumplir, ¿qué tanto cubren el problema o sea, qué tanto cubren, es decir, qué tanto escriben el problema que estamos intentando solucionar? Si necesitan hacerles limpieza, si necesitamos tal vez incrementarlos porque podemos tener un set de datos, pero no es suficiente, por ejemplo, para entrenar a partir de allí. Si necesitamos tal vez anotarlos, es decir, por ejemplo, si tuvieras muchas imágenes, no sé, y tú vendes cajas y esas imágenes tienen distintos tamaños. Si tú quieres entrenar una inteligencia artificial para que te diga de qué tamaño es cada una, tú necesitas por lo menos un set de entrenamiento, decir, esta es una caja pequeña, una caja grande, una caja mediana, para posteriormente entrenar y que posteriormente el modelo pueda generalizar. Y términos generales, el flujo de desarrollo, porque como te puedes dar de cuenta, la inteligencia artificial hoy está embebida en muchos productos digitales, en mucho software. Entonces, de alguna manera tenemos que conectarnos con esos flujos de desarrollo. En tercer lugar, ya podemos ir a la construcción del modelo. Ya tenemos el problema, ya tenemos los datos, y aquí básicamente es una cuestión de experimentación meta. Experimentación en tratar de combinar los datos y sacarles como features, definir hiperparámetros, es decir, como si fuera un electrodoméstico el modelo, cambiarle distintas configuraciones para que nos ayude de alguna manera a que ese modelo sea más preciso al momento de realizar la toma de decisiones o acciones. En general, afinar, de elegir, es de mucha experimentación. Tercero, cuando ya tienes un modelo, cuando ya has hecho muchas comparaciones, cuando ya sabes que de alguna manera tiene cierta fiabilidad, tienes que llevarlo al mundo real, tienes que ponerlo en producción. Pero no es solo colocarlo en producción, sino monitorear si al ponerlo en producción te está resolviendo el problema de negocio, te está generando el valor para el negocio. Y pues esto implica muchos temas, ¿no? Es medir, es conectar con los procesos internos del negocio, es evidentemente manejar muchas otras partes interesadas pues para que no se te tiren tu proyecto y todo el esfuerzo que hiciste, en fin. Quinto, tienes que entender que una inteligencia artificial es como un humano, aprendemos constantemente y pueden aparecer elementos con los cuales no fue entrenado y es lo que tenemos que estar revisando y tenemos que estar descubriendo, identificando para enseñarle a la máquina. Y eso es lo que llamamos aprendizaje activo. Y hay varias razones para enseñarle. Uno, para mitigar sesgos. No queremos solamente entrenar modelos que estén muy sesgados o tal vez incluirle sesgos que tengan una función en torno al negocio. Evidentemente, también identificar si la causalidad sobre la cual entrenamos los modelos realmente es cierta o si tal vez hubieron realmente hipótesis que tendríamos que redefinir para reentrenar el modelo. Y en últimas, controlar distintas versiones que vamos a ir haciendo. Entonces, empecemos. Vamos a empezar a aclarar esto y ejemplificarlo para que nos quede un poquito más claro. ¿Qué significa descomponer el problema de negocio? Primero, establecer un propósito, darle un alcance, establecer unas métricas, definir un resultado esperado y aterrizarlo en un valor que esperamos nos dé la inteligencia artificial. Y este punto, general, lo puedes aplicar para cualquier tecnología, ¿vale? Cambias el valor para blockchain, el valor para eh, metaverso, etc. ¿Debería usar inteligencia artificial? La siguiente pregunta, una vez ya tienes el problema de negocio de marca. ¿Debería usar inteligencia artificial? Sí, en general es afirmativo que tienes un problema de negocio que realmente impacte tu negocio, ¿sí? Que valga la pena resolverlo. No va a ser algo que no tenga mayor prioridad con inteligencia artificial, porque obviamente requiere su inversión.
Puedo cuantificar el valor del negocio de forma clara y simple. Es decir, si ya veo que es un problema de negocio que es relevante, pero si no tengo claro cómo medir si yo al aplicar inteligencia artificial estoy obteniendo mejores o peores resultados, mejor paremos y hagamos la tarea primero. El problema tiene un gran volumen de datos asociados con los cuales se pueden entrenar usando técnicas de Machine Learning, es decir, tengo datos para entrenar el modelo, si no, me toca hacer un paso anterior para recopilar esos datos. Ahora, los datos están bien organizados y están completos, puede que tenga datos, pero si no están bien organizados, no están completos, también de alguna manera debería pausar para hacer esa tarea antes. ¿Qué tantos datos o qué tanta variedad de datos tengo actualmente para resolver el problema, no? Porque tengo que mostrarle diferentes escenarios a estos modelos para que en general, en la vida real, cuando esperamos que nos apoyen a tomar decisiones y realizar acciones, nos brinde mejores, eh, mejores resultados. Obviamente, los datos que tenemos realmente tienen relación con el problema, o es que simplemente tomo un poco de datos y solo porque creemos que porque tenemos muchos datos, entonces vamos a poder usar inteligencia artificial. ¿No? Y en general los datasets que son útiles, realmente están completos y ahí tenemos que hacer una tarea de completitud. Una vez que ya tenemos claro el problema, los datos, entonces sí podemos empezar a decir, venga, ¿cómo ahora sí vamos de alguna manera hallarle valor a inteligencia artificial? Así que les voy a mostrar estos casos, estos ejemplos, donde genera un valor específico para el negocio para que tú te puedas inspirar al momento de tú establecer tu proyecto de inteligencia artificial. Lo primero es este caso de e-commerce. El propósito de este sitio web era mejorar la conversión del sitio web. Es el propósito general. O sea, la conversión es decir, que persona que entre, que me haga ventas. Punto. El alcance, porque obviamente, aunque puede sonar algo muy específico, realmente es muy grande propiamente para este sitio web. Básicamente, yo quiero mejorar la conversión en los resultados de la búsqueda del sitio web. Y es cierto, porque dependiendo por donde yo ingrese, si por el buscador, si por esa imagen principal, si por los productos que están como principales en la página y demás, yo puedo llevar a la compra, pero me interesa más esta ruta por lo que hay en búsqueda. Entonces, es el alcance que define. Ahora, la métrica con la cual yo voy a definir si está siendo útil o no útil la inteligencia artificial para resolverme ese problema es mejorar la cantidad de clics en los primeros 10 resultados de las búsquedas realizadas a través del sitio web. ¿Sí? O sea que sí, hoy tengo 100 clics nomás en un mes de las personas que buscan a través de ese motor de búsqueda en los 10 primeros resultados. Si la inteligencia supera ese umbral, pues significa que me está brindando valor, si no, no. Cuarto, ¿cuál es el resultado esperado? Entonces, a lo que yo les decía. Mientras que la métrica me define qué resultado estoy dando para el negocio, el resultado esperado tiene que ver en general con el problema en específico. En este caso, el problema radica, y al hacer el estudio del por qué las personas no hacían tanto clic en estos 10 resultados principales, es que deberían en los resultados de búsqueda aparecer imágenes principales, como las que se ven en el lado izquierdo, ¿sí? Que son más claras, más nítidas, que le permitan a las personas ver realmente si es el producto que están buscando. Pero muchas veces en este sitio web lo que aparecían eran imágenes de estilo de vida. Es decir, imágenes donde la persona, pues aunque estaba el objeto, no sabía si realmente era el objeto. Había muchos más, confundía. Y esto se daba porque este e-commerce era un marketplace donde múltiples proveedores subían información y esto no estaba estandarizado. Y te imaginarás lo costoso que es hacer que estandarizar a los proveedores para que suban la información o tener personas que verifiquen. Entonces, parece que acá la inteligencia artificial brindaba un valor. ¿Y qué valor brindaba? Automatizar el etiquetado de las imágenes de los nuevos productos que se suban al e-commerce de Home Depot y hacer que la imagen principal seleccionada para mostrar sea la adecuada. Entonces, básicamente, la hipótesis que planteaban acá era, ok, si cuando un proveedor suba imágenes de su producto, lo que quiero es, de alguna manera, que me escoja aquella que se parezca más a una imagen principal, en la que tenga más énfasis en el producto y deje las imágenes de estilo de vida más como complementos ya cuando la persona entra a ver el producto. Simplemente cuando él esté subiendo esta información, lo que quiero es que automáticamente defina cuál va a ser la imagen principal, obviamente el marketplace. Resultado,
como se pueden dar de cuenta, no tengo las métricas específicas acá, pero en general el proceso fue muy útil porque redujo los costos operativos de verificar realmente cuáles las imágenes principales de las imágenes de estilo de vida y hizo que en los 10 primeros resultados de búsqueda apareciera este tipo de imágenes. Por lo cual la hipótesis que se tenía de que si se mejoraban las imágenes principales fue validada porque las métricas del número de clics que vieron los resultados de búsquedas aumentó. Tenemos otro ejemplo ahora en el caso de retail más presencial. De nuevo, el propósito en un retail es mejorar la experiencia del cliente y aumentar la frecuencia de compra. Si alguien encuentra lo que busca, si alguien se siente bien atendido en el supermercado, pues seguramente va a volver. Pero ¿cuál es el alcance? Hay muchos aspectos en los cuales tú puedes mejorar la experiencia de compra. Pero propiamente lo queremos en la tienda específicamente donde están los productos exhibidos. La métrica que yo voy a medir es cómo mejorar el porcentaje de góndolas que estén completamente abastecidas al 100%. Sabemos de que algo que no nos gusta es ir al supermercado por algo que necesitamos y la góndola está vacía. Eso nos da una idea de la experiencia. Si siempre está lleno, sentimos de que de alguna manera siempre hay producto para comprar y siempre vamos a tener confianza para volver. Por lo cual el resultado esperado, que yo esperaría de una inteligencia artificial, es que me ayude a saber cuáles productos estén desabastecidos, en qué góndolas, para abastecerlos de manera rápida. Porque mi hipótesis es que obviamente si la gente compra, pues yo, o sea, tal vez no tenga suficiente personal para estar en cada góndola diciendo, oiga, necesito reabastecer esto, necesito ser eficiente. ¿Y cuál fue el valor de la inteligencia artificial en este caso? Miremos el ejemplo. Como pueden ver, es un robot, una máquina que pasa por cada góndola y va escaneando. ¿Qué es lo que estás escaneando? Donde encuentra puntos vacíos, significa en esta góndola, en esta sección, en este lugar hay algo vacío. Pero adicionalmente va a leer cuál es el producto que estás faltando y dar una aproximada a la cantidad que hace falta. Esa información se la envía a quien tiene el abastecimiento interno y de esta manera se puede básicamente proveer el valor y garantizar la experiencia. Muy bonitos estos ejemplos, pero en la práctica nos enfrentamos a muchos retos para que estos proyectos de inteligencia artificial lleven a buen término. Así que, ¿cuáles son los retos que hacen que estos proyectos no lleguen a generar valor para el negocio? El principal de ellos son problemas de comunicación durante la implementación. Por eso, algo muy importante en la definición del problema de negocio es saber cuáles son esas partes interesadas. Personas que no son necesariamente parte del equipo principal, pero que pueden tener interés por el impacto positivo o negativo que pueda haber para ellos. Y de alguna manera involucrarlos en la solución desde el principio. La integración de la inteligencia artificial dentro de las funciones y roles de la compañía. Y esto también implica realmente también no solo tener procesos estandarizados, sino saber que cuando nuevos proyectos de inteligencia artificial se estén desarrollando, hay que tener en cuenta su relación con esa arquitectura empresarial, con esos procesos, con esos procedimientos, con esas políticas. Si no, al momento de implementarlo, le invertimos un montón, pero resulta de que le genera más trabajo a las personas que actualmente ya tienen sus funciones y evidentemente van a terminar desechando la solución. Problemas asociados con los datos, privacidad de datos, accesibilidad e integración de datos. Puedes haber invertido una gran cantidad de dinero, de tiempo en el desarrollo de datos para crear inteligencia artificial, pero los datos que recopilaste, no conoces la fuente, no conoces las personas si manejaban datos personales, dieron permiso para, para usarlos y te pueden demandar y te tocó parar el proyecto. Costo de una solución basada en inteligencia artificial, desarrollo de soluciones. No tener claro realmente la inversión que requeriría y también que esto requiere un mantenimiento y requiere reentrenamiento. También puede hacer de que en últimas pierdas dinero simplemente en un intento cuando pudiste de alguna manera haber percibido los riesgos de su no continuidad mucho antes. Y tal vez haber creado una solución basada en datos que no fuera inteligencia artificial y que te diera igual valor al negocio. Falta de habilidades, evidentemente. Si en tu equipo de alguna manera no no hay personas que entiendan, que le crean a este tema de inteligencia artificial y adicionalmente puedan hacerse cargo de algunas actividades que son requeridas, evidentemente va a ser un reto que hace que tu proyecto no llegue a feliz término. Y lo más importante, no tener claro cómo voy a medir
y cómo de medir el valor que va a entregar al negocio e implementar ese proyecto de inteligencia artificial. Y esto parte desde el análisis del problema. Así que, ¿cómo aumentar las probabilidades de que los proyectos de inteligencia artificial generen valor para el negocio? Te propongo una ruta. Lo primero, empieza a invertirla a gobierno de datos y gestión de información, a establecer políticas claras sobre el manejo de los activos de información, sobre la calidad de los datos, de alguna manera sobre la interpretación que en general tu compañía debe dar a ciertos datos, por ejemplo, a tener claro las reglas de seguridad, de acceso, dar los accesos a quienes realmente requieren los accesos para la información y evidentemente tener claridad sobre el ciclo de vida de la información, ¿no? Entonces eso va a impactar tu gestión de información en el día a día, vas a poder generar datos de una manera más dinámica y de alguna manera va a ser más eficiente el trabajo de tu equipo. Ellos van a adoptar con más facilidad, obviamente, nuevas herramientas de automatización porque van a saber que van a aumentar su valor. Y en últimas, si haces una medición constante de cómo estás en este sentido de las políticas que definen cómo se aplican en el día a día de tu compañía, evidentemente vas a tener una dirección por donde ir. También los datos que tienes empiezas a usarlo, empiezas a experimentar con ellos, empieza de alguna manera a las decisiones de negocio que debes tomar o cambios que quieres realizar, trata de soportarlos en datos. Y para ello construye narrativas, construye historias que estén soportadas sobre esos datos y que de alguna manera te permita explicarles a diferentes stakeholders de tu compañía cómo realizarlos. Ahora, cuando ya las personas ven que los datos se están usando, que realmente están generando valor, hay cosas que se van a empezar a descubrirse que se pueden automatizar. Y en este sentido, automatizar con inteligencia artificial. Y en este sentido, hacer algunos workshops o talleres en los cuales involucras a las personas para que descubran oportunidades de aplicación de inteligencia artificial para aumentar su trabajo, puede ser una gran opción. Y finalmente, cuando las personas ya ven oportunidades y tienen la voluntad de llevar a cabo o aprovechar esas oportunidades, construir pequeños mínimos productos viables de inteligencia artificial con herramientas ya creadas que automatizan el diseño de estos modelos de Machine Learning, sobre los cuales se fundamentan esos productos de inteligencia artificial, puede empezar a tener las primeras victorias que tu compañía necesita para empezar a hacer de la inteligencia artificial una ventaja competitiva. Valga la redundancia, en estos 4 frentes, yo como Roger Ovalle puedo darte valor desde el punto de vista metodológico, ayudándote a crear esas historias analíticas, llevando a cabo los workshops para hacer que las personas empiecen a ver la oportunidad que hay detrás de la inteligencia artificial y finalmente ayudarte a construir estos primeros productos, estos primeros MVPs con los cuales puedas empezar a ver el valor que realmente puede generar para tus casos de negocio. Si este es tu interés, aquí están mis datos de contacto. Si es tu interés de que empecemos a ahondar en cómo adoptar la inteligencia artificial, pero empezando a sentar las bases desde la organización de datos, desde establecer una estrategia adecuada de datos, de hacer workshops o de establecer MVPs o productos, estoy totalmente a tu disposición para apoyarte con ello. Y adicionalmente, cuento con aliados comerciales con los cuales podemos ya sentarnos a establecer los requerimientos de inversión que las ideas que allí puedan surgir. Finalmente, quiero invitarte a que explores todo el contenido de mi canal de YouTube. En este canal de YouTube, en mi canal, nos enfocamos en explorar el concepto de oportunidad en todas sus dimensiones, en cómo identificarlas, crearlas, aprovecharlas y gestionarlas. Así que tienes aquí algunos ejemplos desde cómo puedes percibirlas desde algo personal hasta algo ya muy empresarial, ¿vale? Espero que te encuentres muy bien y no dudes en ponerte en contacto conmigo. Que tengas una excelente semana. Hasta luego.